Buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos. Le doy la más cordial bienvenida a Carolina Villanieto. Ella es especialista en comunicación política, una especialidad dentro del periodismo bastante difícil de conseguirla porque es bien complicada, por cierto, porque hay que saber sociología, en fin, una carrera difícil, pero sin embargo Carolina lo ha hecho. Para dar un poco de margen a la conversación, ¿cuál es el papel de la comunidad, de la comunicación política, perdón, en una democracia? Porque esto es importantísimo y a lo mejor en varios gobiernos falla esta situación. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Marco, por la invitación. Un saludo para usted y, por supuesto, para toda la audiencia. Eh, Cuando los gobiernos comienzan a surgir a partir de los espacios de democracia en donde la sociedad de manera libre se puede manifestar y escoger entre una lista de candidatos quién debería estar representándolo en la toma de decisiones. Es decir, cuando surge esta idea y este concepto de democracia, surge también la referencia hacia la comunicación en este contexto, porque evidentemente si es que necesitan pedir el apoyo, luego necesitan rendir cuentas. Este modelo incluso no es reciente, viene desde la Roma clásica, pero con sus, diremos, ciertas pausas, ciertas evoluciones que ha ido teniendo en el transcurso de la historia, es en la época más reciente, sobre todo a finales de 1800, inicios de 1900, con el surgimiento ya más fuerte de la prensa, escrita en primera instancia y posteriormente radial, que existe esta mayor necesidad de vincular el sector político, gubernamental, electoral, con el sector de la prensa. Los primeros periódicos, de hecho, eran los periódicos partidistas, los periódicos Ajá. que representaban la voz de los partidos de masas, que luego fue evolucionando hacia esta prensa más independiente, privada, liberal, como le llamaban, con la finalidad de expresar voces diversas, pluralistas, ¿no es cierto?, que de alguna manera existan en un espacio compartido con los gobernantes y con la ciudadanía. Este modelo de comunicación política entre estos tres elementos, la ciudadanía, los gobernantes y los medios de comunicación, ha ido evolucionando conforme avanza la comunicación también. Es así que el momento en que la televisión cobra fuerza en los años 60, también el modelo de comunicación compartido se vuelve distinto y la lógica que impera ya no es la lógica de lo político, sino de lo mediático. Son los medios de comunicación que comienzan a trazar ese rayado de cancha sobre la forma como se da esta interrelación entre los políticos y los ciudadanos. Bien. Ahí va la comunicación y cada vez con más fuerza, porque ahora el nuevo cambio ya no es la televisión, ahora son las redes sociales, ¿no? Ahora estamos en TikTok, estamos en el celular y este cambio impone también nuevas lógicas en la relación que tienen los ciudadanos con sus gobernantes. La comunicación entonces se facilita a través de las redes sociales o Así podría es. convertirse en un enemigo en algún momento cuando se comunica mal. Es más, cuando los públicos a los quienes llegamos con el mensaje exigen respuestas y exigen cuentas. Así es, este nuevo fenómeno a partir de la viralización de la información en las redes sociales, en el Internet, y conforme se va acercando cada vez más a esta inmediatez y mayor extensión, diremos así, y con rapidez, además, ¿no es cierto? Genera lógicas distintas, tanto para el ejercicio del periodismo político como para el ejercicio de la comunicación política. Es decir, si anteriormente las decisiones editoriales giraban en torno a lógicas de la novedad, por ejemplo, de la cercanía, es decir, cuando estudiábamos en la facultad, ¿qué es noticia, verdad? Y Claro. combinábamos eso con una lista de parámetros que la teoría nos enseñaba. Hoy, en tiempos de redes sociales, esa lista de parámetros está cambiando, porque resulta noticioso, por ejemplo, aquello que apela más a las emociones, aquello que tiene más capacidad de melodramatizarse. ¿Por qué? Porque la industria medial está dependiendo de las lógicas de interacción social en lo digital. Es decir, mientras más rápido tiene este titular de capacidad
de difundirse, de compartirse, entonces más viewers, más vistas va a tener la noticia, la página web, por lo tanto, más publicidad va a tener este medio. Este tipo de sensacionalismo planteado en la época del 2.0 está afectando profundamente valga la redundancia, ¿no? La profundidad de los contenidos. Y eso que le está pasando a la sección editorial lo domina el sector político. Saben qué tipo de anuncios van a poder lograr tener un mejor encuadre performativo, es decir, mayor capacidad de distribución, y por eso en esos temas se quedan, en lugar de discutir lo profundo, lo necesario, se quedan en aquello que tiene una estética capaz de moverse y también un contenido más polarizado, capaz de activarse más rápido. Entonces los gobiernos comienzan a fluir con información superficial, fuertemente polarizadora, que lo que hacen es quebrar más a las sociedades a riesgo de luego ir minando incluso no solamente la sociedad, que obviamente ya es frágil con su tejido social, sino como consecuencia de ello, de la misma democracia. Ese es el riesgo en este momento de dejarnos llevar por el rigor del engagement, por los factores de viralización de una información que lamentablemente está subyugando a eso los parámetros de gestión política, insisto, Bien, ahora, lamentablemente. a través de estas nuevas técnicas y de la comunicación que se ha convertido en algún momento a través de los medios de una mercancía, tenemos que tomar nosotros ciertas situaciones, ciertas precauciones. Nosotros, ¿cómo podemos combatir especialmente la desinformación, la manipulación en el campo político, que a veces es grotesca, como usted dice, con ciertas insinuaciones, con ciertas premisas que nos pueden llevar a una conclusión errada? ¿Qué debemos hacer, Carolina? Porque a veces el discernimiento de los que reciben la noticia está trastocado justamente por la información distorsionada. Hay dos cosas que inciden, que se ha estudiado, que inciden en esa capacidad que tiene la ciudadanía de receptar información, ¿no? La una es que se acerca a esta selección, a este sesgo cognitivo, es decir, aquello que me parece verdad porque me suena verdad, porque se relaciona con mis pensamientos y creencias, y también aquella información que resulta novedosa, que resulta extraña y que por ello y por la novedad que genera, pues puedo compartirlo por lo raro que me genera, ¿no es cierto? Ahora, cuando una información tiene esas dos capacidades, tiene más chance de difundirse y de hacerse viral. El ejemplo de un estudio como estos era en el caso del COVID. La gente escuchaba y leía mucha información sobre cómo curarse del COVID y comenzó ciertas recomendaciones, pongo entre comillas, a causar más efecto. Y la gente al final del día creía fehacientemente porque relacionaba con sus sesgos cognitivos y porque le resultaba novedoso. La gente terminó tomando ivermectina, tomando dióxido de cloro y algunas otras Ujú. cosas más, precisamente porque se cumple este parámetro. Lo mismo sucede en el contenido político. Es mucho más fácil, por ejemplo, para un militante de izquierda o de derecha acoger, abrazar y defender cierto contenido solo y únicamente porque guarda una relación con su creencia. Y más todavía si ese contenido termina siendo novedoso, extraño, ¿no es cierto? Fuerte. Y conveniente para la persona que lo Claro, acepta, claro. la conveniencia está en el en el sesgo cognitivo y la novedad está en esa parte atractiva de poder difundirlo. Entonces, el gobierno, por ejemplo, para poner el ejemplo específico, consciente de esta novedad hoy en día en la que estamos dominados por el algoritmo y por lo que puedan las redes sociales generar, ¿no es cierto? Hace el anuncio el jueves de que se despiden 5.000 funcionarios y que se va a reducir el tamaño del Estado con solo 14 ministerios. Pero el día viernes, el presidente menciona que entre los 5.000 despedidos están aquellos que no están comprometidos con el país. Y con esos elementos hechos fracciones se hace Ujú. un video ya este de la campaña B que se llama normalmente, obviamente,
Y ese video tiene justamente relación con aquellos dolores que la ciudadanía tiene, porque no le entregan el pasaporte, no le entregan la visa, perdón, la cédula, no le entregan las medicinas, no le entregan los servicios. Y todo eso es culpa de quién. Es cuestión solamente de sumar A con B, de aquellos 5.000 que no están comprometidos con el país. Y ese video, además, cierra con una línea de asociación directa con la oposición del gobierno. Es decir, de esa manera, la comunicación gubernamental apunta a los sesgos cognitivos y a estos espacios atractivos y novedosos que están en ese minuto apelando a las emociones. A esto le llamamos nosotros el encuadre performativo, es decir, tiene este contenido la capacidad de correr, de viralizarse, ese potencial, no de profundizar, para que la gente no pregunte por qué, sino simplemente es decir, razón tienen. El día jueves, querido Marco, la escucha digital hablaba de un 60% de negatividad al anuncio de los 5.000 despidos. Luego que sale este video que se viraliza, el día domingo ya estaba neutralizada la negatividad. Es decir, habían comentarios a favor y en contra de los 5.000 despidos. ¿Qué está Bien, logrando con esto la comunicación gubernamental? Lo mismo que le pasa a Estados Unidos con Donald Trump, evitar o neutralizar al máximo la capacidad del ser humano de mirar al otro, de verse en el otro, de reconocerse en el otro. A esto se le llama, Marco, empatía. Cuando dejamos de tener empatía por el dolor del otro, nada nos separa de la Alemania nazi. Nada nos distancia de aquellos momentos dolorosos de la historia universal, en donde se rompieron las sociedades, se eliminó la democracia y esos mismos estrategas que hoy están jugando a las jugadas maestras y abriendo botellas de champaña, probablemente en alguna oficina en Carondelet, se van a quedar sin trabajo el momento que se pierda la democracia, el momento en que la sociedad se rompa por no ser capaces de reconocernos en el dolor ajeno. estoy totalmente de acuerdo. Entonces, los odios, las falacias, una comunicación precaria, si cabe la expresión, para que a duras penas se forme el juicio, está sirviendo para penetrar en los públicos y logrando esta adhesión. Está resultando entonces en algún momento la Totalmente. comunicación a través de Carolina Jaramillo. No sé si a través de Carolina Jaramillo, porque salvo hoy día y el anuncio del jueves anterior, sus declaraciones han sido principalmente lecturas de anuncios. Es ¿Ya? decir, su rol de vocera no ha estado precisamente en lo que conocemos que se hace, que es incidir en la agenda, conducir la conversación. Le han puesto a hacer anuncios. Evidentemente ahora los anuncios que ha planteado son mucho más importantes y mientras esa agenda crezca en importancia, el rol de la vocería también lo hará. Entonces, bajo ese contexto, me parece interesante que comience a incidir un poco más. Está bajo la rutina de los lunes y los anuncios de los lunes, la vocería de Carolina Jaramillo, y habrá que ver sobre todo esos siguientes resultados. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que menciona ahora? Discute sobre la ley de fundaciones, discute sobre la caída de la negociación de las termoeléctricas y buscar ahora nuevamente las barcazas, plantear incluso sobre las dudas de la comunicación articulada entre varios influencers slash periodistas afines al gobierno que están pidiendo que se caiga la Corte Constitucional. No, al menos tres cosas hay así como una mención clara que en la agenda de la vocería gubernamental se han colocado y que probablemente generan un poco más de discusión en los próximos días, pero porque esta vez sí está dentro de la coyuntura. En otros anuncios eso no he visto. Entonces habrá que ver cómo el gobierno conduce, pero lo hace más allá de Carolina Jaramillo. Lo hace con estas articulaciones. La Ujú. campaña B que le mencioné, por ejemplo, que es para desprestigiar a los funcionarios, o por ejemplo la articulación de voces fuertes como Carlos Vera, Jimmy Jairala, la misma me parece Inostroza, no estoy segura, pero gente que se pronunció sobre la Corte Constitucional, que es hoy por hoy, Marco, usted es abogado, el único espacio que es como identificado como poder del Estado, de alguna forma, ¿no es cierto?, independiente de las fuerzas políticas, o al menos así está posicionado.
Y que ese que es el último espacio, el último resquicio de cordura y de independencia, termine siendo atacado por estos esfuerzos articulados, evidentemente que vienen de la conveniencia de la agenda gubernamental. El gobierno lo primero que tiene que hacer es desmarcarse. Si es que no quiere meterse en esa articulación, tendría que rechazarla y desmarcarse, pero no lo hace, No, porque obviamente lo articula principalmente el gobierno, ¿no? claro, por cierto, la conveniencia, y a lo mejor no quiero ser grosero con algunos compañeros que suelen decir son periodistas, el pautaje, la situación de la toma y daca, pero sin embargo, ahí hay una finalidad en cuanto se refiere a posicionar ideas. Pero desde el momento que la comunicación se convirtió en una mercancía, como dije anteriormente, se permeabilizan a los medios son, entre comillas, independientes, los medios responden a las inquietudes ciudadanas o responden al gobierno de turno o a los grupos de poder. Hay distintos roles de los periodistas sobre cómo actuar frente al poder, ¿no? Algunos de ellos, el concepto que se utiliza en la literatura anglosajona es el de watchdog o perro guardián, que le llaman. Es esa suerte que advierte las fallas del poder, ¿no? Olfatear el ambiente, claro. Exactamente. Hay otros roles que no necesariamente están en la línea de la advertencia y de la crítica constante, sino en la línea de la observación, moderación, si tú quieres, La esta suerte de tolerancia. interlocución entre la sociedad y el poder, diremos así, ¿no? Y hay otros, en cambio, que están más en la línea del servicio. No es su rol ni siquiera observar o moderar o vigilar, sino más bien simplemente comunicar, ¿no? Trasladar esto que está acá al grupo que está en este otro espacio. Es un servicio, o al revés, ¿no? Un servicio que también se traslada desde lo que la sociedad tiene hacia el poder. Y finalmente hay aquel sector que es más bien leal al poder y que hace una suerte de megáfono, ¿no? De mayor amplificación del relato del poder. Mientras yo he ido enumerando estos cuatro, hay dos más, al menos hay seis roles, estoy segura que la población en este momento está diciendo, ah, tal medio hace este papel, tal medio hace este. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sistema medial en un país tiene esta distinta configuración. Hay esfuerzos en donde tratan de aglutinar e identificar un solo modelo, el modelo liberal, el modelo pluralista, polarizante y así, tiene incluso nombres. Pero en el caso de Latinoamérica es mucho más complejo poder agrupar porque la forma en la que se organizan los medios de comunicación es distinta y la capacidad que tiene de ser cooptados por el poder es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque las instituciones partidistas políticas en el Ecuador en particular son frágiles, los partidos políticos son frágiles y cuando hay una fragilidad en ese sector, muchos medios de comunicación ingresan como actores políticos más, interviniendo en ese relato, en esa construcción de espacios de poder. Y como no está por el otro lado la clase política haciendo sus deberes, son los medios los que terminan ocupando ese rol. Eso se ve con mucha frecuencia en los países en Latinoamérica, en los cuales, por supuesto, el Ecuador no es la excepción. Ahora, nosotros en la conversación diaria con los amigos, con los compañeros, con los alumnos, oímos que dice, oí en la televisión, leí en el periódico, oí en la radio. Es decir, que este tipo de comportamientos a veces se convierten en verdades de acuerdo a la conveniencia y al flujo informativo que tienen los medios de comunicación. Pero esto no es atentar contra los principios deontológicos. Por supuesto, siempre y cuando esté en esta configuración de somos medios independientes, pero están colocados bajo otra Ujú. alternativa u otra connotación. En los años más recientes se ha visto mucho eso.
medios que no están en el marco de la tradición, son medios digitales y que se llaman a sí mismos medios, pero que reporteo en sí mismo no hacen, ¿no? Que lo que Ujú. hacen más bien es una suerte de curaduría, y le pongo entre comillas, porque recogen una nota, la publican, recogen otra información de otro lado y lo publican, y muchas veces inclusive sin decir quién es la fuente, ¿verdad? Claro, claro. Estas Ajá. plataformas, porque no podríamos llamarles medios de Ya, comunicación, ¿no es perfecto. cierto? Estas plataformas son muy hábiles en exponer más información que levanta viewers, pero que vistas, o sea, gente que está mirándole porque explotan los sentimentalismos, la hiperemocionalidad, ¿no es cierto? Pero no necesariamente porque tienen una agenda noticiosa, una línea editorial, sino simplemente están de alguna forma minando, diremos así, ¿no? Escarbando de aquí y de allá contenido que pueda ser vistoso, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahora, ese tipo de plataformas obedecen al sistema que hoy en día impera, por ejemplo, en las grandes marcas como YouTube o el mismo Google, ¿verdad? Que premia justamente la mayor cantidad de visualizaciones. Claro. Pero en donde se complican es cuando creen que ya eso es medio de comunicación y peor todavía, reciben la pauta pública para poder hacer de megáfonos del gobierno. Ahí estamos absolutamente cayendo en un error fundamental. Ni son medios, ni tienen alguna línea editorial y lo único que están sirviendo es de plataformas amplificadoras de la voz gubernamental. Hace unos Bien. años atrás se criticaba cómo el gobierno había sido capaz de contrarrestar de alguna manera con mucha fuerza con el sistema propio público, con el sistema cooptado, ya sea, o con el sistema incluso comunitario, la fuerza con la que venían los medios privados, ¿no es cierto?, a chocar y a confrontar las tesis gubernamentales. En mi opinión, lo que vemos en este momento, cuando el gobierno paga fuertes sumas de dinero a ciertos voceros, a ciertos portales llamados a sí mismos medios de comunicación, en nada se aleja con la intención de manipular la conversación que era tan fuertemente criticado en el correísmo, pero que hoy esas críticas se han apagado, ¿no? Claro. Porque probablemente quieren ver a otro lado. Lo que estuvo mal antes sigue estando mal ahora. No puede simplemente la ciudadanía quedarse impávida a ver qué es lo que dicen ciertas plataformas cuando se sabe que son manipuladas y peor todavía, reciben plata pública para poder profundizar en esa manipulación o amplificarla. Y ese es justamente el peligro que hoy en día, en el caso del sistema medial ecuatoriano, se ve y se ve con mucha frecuencia, lamentablemente. Por otro lado, se posicionan falacias, se posicionan odios, se posicionan Así desprestigio es. para para quitar méritos a la oposición, a los opositores, a quienes piensan diferente. Es Ujú. así que en el caso de los servidores públicos se les dijo ociosos de fin, pero ahora en la Corte Constitucional estamos viendo, y esto es gravísimo, que asimismo le están envirgando una serie de circunstancias cuando nosotros sabemos que esta Corte Constitucional fue nombrada dentro del Trujillato y después se reestructuró. Pero entonces la Corte Constitucional es el último recodo que nos queda a los hombres de Tal cual, derecho, los periodistas que proponemos la libertad en todo caso. por supuesto. ¿Qué va a suceder? Están arrinconándoles, están Sí. enjuiciando, por ahí va a haber algún fiscal muy ágil, muy hábil al servicio del poder y posiblemente se inicien algunas acciones. ¿Cuál es la posición nuestra y de los medios serios y de los periodistas que ejercemos la profesión con dignidad? En primer lugar, es crear el entorno que puede amedrentar a las decisiones de la Corte, ¿no? Poner esta suerte de comunicados articulados, ¿no? Entre dos, tres personas, inmediatamente uno se puede dar cuenta que allí eh, hay un gran hermano vigilando y moviendo estas tiras, ¿no es cierto? Estos hilos. Por el otro lado, se genera una expectativa, un peso mayor para poder entender cómo se fundamentan
estos anuncios que la Corte Constitucional tenga que hacer. Ya se ha dicho, ya varios abogados de muy buen nivel han dicho que la unidad de materia, yo no soy abogada, pero ese ha sido el contexto, ¿no? No se cumple como requisito para poder trabajar estos proyectos de ley que han sido aprobados a toda velocidad. Y si es que esos requisitos no se cumplen, es una de las condiciones por las cuales ha dado paso, ha admitido a trámite la Corte Constitucional. ¿ya? Y es interesante que se busca más sembrar una idea en la Corte de la opinión pública antes de que salga cualquier propuesta de la Corte Constitucional. Y al hacer eso, lo único que estamos haciendo es perjudicando la independencia y la robustez de una institución como la institución judicial en general y en particular la Corte Constitucional. Ese es el peligro de tratar de gobernar por las narrativas en lugar de gobernar por los resultados. No tendría que llegar estos esfuerzos del presidente Noboa si en verdad hay resultados que estén de alguna manera en la línea de las urgentes necesidades de la población. Si ya no hubieran más homicidios, si ya no hubieran más, si las medicinas estuviesen en las farmacias, si los alimentos estuviesen en los hospitales, Décadas de hombre, nadie se inundación, va a ¿ya? quejar, pero como eso no sucede, entonces se queda en una situación de fragilidad en donde, por supuesto, las cortes van a operar en función de esto, ¿no? De lo que vean. El mensaje del actual gobierno está afincado en el ayer, está centrado en la situación de que los derechos se han perdido y que hay que recuperar. Es decir, todo lo que pasó ayer está mal, todo lo que está ahora vigente está muy bien y hay que aplaudirle. Es decir, esta remembranza que se hace de los anteriores gobiernos son técnicas de comunicación malévolas. Bueno, son estilos narrativos sumamente eficientes, ¿no? Lo pasado estuvo mal, lo que estoy construyendo ahora está bueno, ¿no? Lo hicieron varios gobiernos en distintos momentos. Ahora en particular, diremos, no ha cambiado ese estilo, ¿no es cierto?, de rechazo profundo a todo lo de atrás y de apertura a lo nuevo. Lo que le hace falta al gobierno es descifrar qué es lo nuevo. En el Nuevo Ecuador pasan estas cosas, dice en algunos de los anuncios, pero o tiene problemas de credibilidad o no logra todavía la ciudadanía poder comprender adecuadamente qué es lo nuevo, salvo algo que sí queda mucho mejor y ¿Ya? que ha sido capaz de penetrar en ese sentido el gobierno de Daniel Noboa con mucha facilidad. Y es que en el Nuevo Ecuador se está haciendo algo por la seguridad, ¿no? Y como la conversación sobre seguridad ha sido la constante durante estos casi 2 años de administración, pues esa es una de las líneas que con mayor fuerza se interpretan. Ujú. Sin embargo, ya llega un minuto en que la indulgencia que el presidente recibió el periodo anterior se comienza a acabar y eso es justamente el fenómeno de Guayaquil. Ujú. Guayaquil no termina de darle su aprobación al presidente Daniel Noboa porque es la ciudad entre las regiones, además de la costa, que más fuertemente ha sido golpeada por la violencia, por Ujú. la delincuencia y por la inseguridad. Si el presidente insiste en que está haciendo algo por la seguridad en cada una de sus leyes, que hay que quitar la plata al narcotráfico, que ahora el narcotráfico financia las fundaciones o que el narcotráfico no le permitía y que con las escuchas de las conversaciones privadas ya va a poder, en fin. Todos estos han sido esfuerzos de distintas leyes canalizando hacia el tema de la seguridad. Pero si no presenta resultados, ese capital político también se le va a comenzar a minar. No puede sostenerlo a cuenta de narrativa. Necesita trasfondos y trasfondos urgentes. Y esa es la razón por la cual él mismo está preocupado. No por nada, recordemos todos que cuando se recaptura a Fito, el primer tuit del presidente era, gracias a las leyes pudimos recapturar a Fito, y ahí mismo le cayeron porque era imposible dar esa validez a esa información. Entonces ellos saben que necesitan conseguir esos resultados y quizás por eso la desesperación de que la Corte Constitucional no le tumbe lo aprobado a fuerza de pulso y de velocidad sin mayor discusión porque precisamente se les acaba el argumento de lo que están haciendo, porque los resultados aún no los están teniendo. Bien, ahora, dentro de ciertos gobiernos que
que tienen el tinte parecido al actual. El miedo es un factor importante, que Así la es. violencia, que el narcotráfico, que los sinvergüenzas, en fin, bueno, el miedo. Esto nos moviliza, es decir, pretenden inmovilizar a los sectores sociales, es más, ya están achacando esta ley de la que está este decreto que es como terroristas a quienes protestan, en fin, les está surtiendo el efecto o va a ser un boomerang, porque la ciudadanía tiene una capacidad de espera, pero también una cantidad de respuesta. El gran desafío que tiene la ciudadanía es tratar de entender qué va a lograr con salir a a las calles, ¿no? Si anteriormente en el Ecuador se bajaban presidentes, era precisamente porque el ciudadano se sentía, se llama esto la eficacia ciudadana, es decir, salgo a las calles, voto al presidente, ninguno se queda sin en su puesto, ¿no es cierto? Ahora eso está cada vez más diluido, no hay una profunda certeza de qué es lo que el ciudadano puede lograr con este espacio, ¿no? Por el otro lado, también hay un rechazo fuerte a la oposición. En eso el gobierno ha sido muy eficiente en colocarle a la oposición en el mismo casillero de Fito y de la delincuencia y del narcotráfico. Entonces, quien sale a la calle también tiene el temor de que sea cómplice de que eso vuelva, como lo mencionan, o se instale, como se menciona en las narrativas. Entonces, por esa razón, entre otras, que además ayuda mucho las redes sociales a distraer, el hecho de movilizar a la ciudadanía en estos tiempos cuesta mucho más. Pero además, por otra razón, hay un capital político y social que se hace evidente en la conversación digital. Es Ujú. decir, si antes nosotros estábamos midiendo la capacidad de indignación de la ciudadanía en las calles, ahora nos toca medir en las calles y en las redes. Y muchas de las veces la gente que tuitea, que postea cosas, dice, ya posteé, ya dije, ya no tengo Claro. que salir. En el año 97, ninguno de nosotros tenía redes sociales y tuvimos que salir a las calles, acuérdense, para que salga, ¿quién era? Abdala Bucaranqui, me acuerdo que se fue Después en Lucio Gutiérrez, sí. exactamente. Entonces, eso le pasó a la ciudadanía. No había otro espacio de escape, de manifestación. Hoy en día es así, es distinto. Hoy en día mucha gente se manifiesta en las redes y asume con eso y descarga en eso su responsabilidad cívica de salir a las calles. Y Bien. eso se entiende, pero no es que la gente no esté movilizada. Lo que pasa es que hay, junto con los tiempos, distintas formas de movilización. Y lo que le hace falta probablemente a la ciudadanía, y habrá que ver cómo se manifiesta en los próximos días, si es que es suficientemente fuerte como para, además de postearlo en las redes, salir a las calles a demostrar su situación de inconformidad. ¿Qué se necesitaría para algo así? Un tema fuerte que unifique. Se me ocurre, en el caso de Cuenca en particular, el Cajas es un tema fuerte, Ujú, es ujú, ujú. unificador de la izquierda, del centro, de la derecha, y que seguro podría ser esa, por ejemplo, una línea de interesante observación para quienes hacemos academia, a ver cómo reacciona la población frente a lo que pueda pasar. Por eso Inés Manzano ya no ha vuelto a mencionar ni el No, no, Cajas, por ni nada. supuesto. Están con cuidado porque saben que allí tocaron una vena que es sumamente sensible en el caso de la SOA. Y en eso hay que darles mérito. El gobierno también es capaz de tener un buen nivel de escucha y de saber hasta dónde tinzan los cables porque se les pueden romper. Muchas gracias, Carolina. A usted, Créase que querido es Mar. edificante la conversación con usted. Ya conversaremos en otro momento. Señoras y señores, nos vamos del aire. Gracias nuevamente, Carolina.